Si te gustan las películas de ciencia ficción, disfrutas la fantasía geopolítica y te gustan las grandes sagas, seguramente te gustará la nueva película de Denis Villeneuve. Así que hoy hablaremos de Dune, parte 1. Disponible en cines y en HBO Max. Hola, bienvenidos a Cinema Sandy, donde analizamos el cine y la televisión desde una perspectiva de diversidad e inclusión. Yo soy Andy Pineda, y hoy les quiero hablar de lo que yo considero es una de las mejores películas del 2021, Dune. Pero antes, se parla italiano, puoi attivare il sottotitoli qui su YouTube. Also, if you speak English, you can activate the subtitle here. Dune nos cuenta la historia de Paul Atreides, un joven prometedor que aparentemente está destinado a cambiar el universo. Paul viajará con su padre, Leto Atreides, y su madre, Lady Jessica, al planeta más peligroso del universo para asegurarse su futuro. Mientras fuerzas malvadas se enfrentan por uno de los recursos más importantes del planeta. Y Paul comienza a descubrir su verdadero potencial en una gran epopeya dramática de ciencia ficción. Debo decir que me gustó la película. Esta mezcla de fantasía y drama con un fondo de crítica política me generó bastante curiosidad. Aunque sí, en realidad prácticamente no sabía nada de los libros ni de las adaptaciones previas. Me impresionó la grandilocuencia de toda la película, porque casi todo el film tiene una gran escala, ya sean las naves espaciales, la arquitectura, los animales, los conflictos, las acciones de los personajes y hasta las actuaciones de los actores, que hacen que la película se sienta casi como estar viendo una ópera. Muchos que han leído Dune de Frank Herbert dicen primero que esta es la mejor novela de ciencia ficción de la historia, y algunos también dicen que esta película del 2021 es la segunda mejor adaptación cinematográfica de un libro, porque obviamente la primera es El Señor de los Anillos. Así que si alguno de ustedes leyó la novela, por favor, que me lo comente en los comentarios. También debo decir que Villeneuve hace un excelente trabajo en introducir todo un nuevo mundo, y al mismo tiempo delinear un escenario de un inicio, un conflicto político, económico y hasta religioso. De manera que podemos entender rápidamente todas las complejidades de las tramas, aunque no tengamos un background de la historia. Esto es sumamente importante para Warner y el director. Primero porque se está preparando una serie precuela de Dune centrada en los orígenes de Bene Gesserit, una organización exclusivamente femenina que sirve como una fuerza social, religiosa y política llamada Dune la Hermandad. Pero lo más importante es que la segunda parte del film no se ha filmado todavía. Está esperando la luz verde para iniciar la producción. Así que esperemos que como mínimo se haga Dune parte 2 y saber cómo termina la otra parte del libro. Del primer libro. Porque no hay un solo libro. Aquí hay 8 libros. Y si son así de extensos y tienen un éxito comercial, podríamos ver una saga al estilo USM o Harry Potter. Por eso, esta primera película de Dune podría ser la piedra fundacional de este universo, y al mismo tiempo es casi un maravilloso tráiler del potencial de la franquicia. De hecho, la película, en vez de usar recuerdos pasados, aquí vemos visiones del futuro, que funcionan tanto al personaje principal para entender cuál es su camino, y al mismo tiempo nos da un adelanto de lo que veremos después. En la segunda película, igualmente, en Dune, todo parece estar cubierto por un halo de polvo misterioso, ya sea literalmente en el desierto, como en el argumento del guión, que en realidad nos muestra poca acción y más explicación, pero hace promesas misteriosas que no entendemos, pero que nos seduce y nos dan ganas de verla a continuación. Porque cuando este film acaba, nos deja con una sensación de que la cortaron bruscamente, porque no hay un clímax o cierre temporal de la historia, como por ejemplo si tuvimos en la primera del Señor de los Anillos. Y aquí es donde aparece uno de los fallos para mí de la película. El hecho de que efectivamente no se sienta que sea una película completa, sino que efectivamente se siente la mitad de la película. Casi salimos del cine con una sensación de coitus interruptum.
en vez de la satisfacción de ver el cierre de una historia. Igualmente, debo decir que es una decisión valiente del director. No sé qué tanto funcionará comercialmente, pero se ve que tiene tanta confianza en el material que no quiso apretar todo en una película de 3 horas. ¿Qué opinan ustedes? ¿Prefieren Dune divididos en 2 películas o te hubiera gustado una película más larga pero con toda la historia junta? Cuéntame tu opinión en los comentarios. Muchos dicen que Dune es parecida o copia Star Wars. Pero en realidad George Lucas admitió que tomó elementos de la novela Dune escrita en el 65 para incluirlos en la primera película de Star Wars del 77. Aunque igualmente para mí el director de Dune es más efectivo que Star Wars en crear este futuro low-tech, porque prácticamente aquí los efectos especiales están integrados de manera bastante orgánica. Por otra parte, Dune busca reflejar parte de la situación de la Guerra Fría de la época en la que fue escrita, pero sobre todo, y esto es lo más original para mí, es que es una metáfora del Medio Oriente. Ya sea del clima desértico inhóspito, la especia como sustancia más poderosa del mundo, similar al petróleo, poblaciones pobres a merced de las grandes potencias extranjeras, y el Islam como referencia religiosa lejana, sobre todo expresada en la banda sonora y en las vestimentas de las mujeres. Además, hay también, detrás de todo, un mensaje ecologista y pacificador, seguramente correspondencia con el movimiento hippie de los 60, cuando fue escrita la novela. Dentro del elenco de actores se encuentra el estadounidense francés Timothée Chalamet, la sueca Rebecca Ferguson, el actor de origen guatemalteco Oscar Isaac, el hawaiano Jason Momoa, el sueco Stellan Skarsgård, el español Javier Bardem, la británica Sharon Duncan Prested, junto a Dave Bautista, Josh Brolin y Zendaya, o Zendaya. Todos hacen un excelente trabajo y tienen al menos una escena para lucirse, pero tengo que decir que hay pocos roles femeninos y el personaje de Zendaya tiene una participación mínima, que para mí terminó siendo un poco decepcionante. Aunque seguramente el material de origen, es decir, la novela, es así. En el semáforo de diversidad e inclusión, a Dune, parte 1, le doy un amarillo bueno, porque tiene un mensaje ecológico en el fondo y tiene actores de diferentes partes del mundo, pero casi todos los actores son hombres y hay poca presencia de las mujeres. En la calificación general, a Dune parte 1 le doy un 4.6, porque es casi una obra de arte de ciencia ficción y fantasía, pero la película no tiene cierre y termina abruptamente. Aunque igualmente es una de las mejores películas del 2021. ¿Ya viste Dune? Cuéntame qué te pareció. Además, si te gustó este video, por favor dale like y suscríbete al canal activando la campanita. Yo soy Andy Pineda y esto es Cine más Andy. ¡Chao!